Sí, señor, estamos hablando con el doctor Candelario Pérez, abogado especialista en Derecho Administrativo, y lo convocamos para hablar de la noticia que le ha transformado la vida a los argentinos, que es nada más y nada menos que el DNU, el decreto de necesidad de urgencia, que el presidente Javier Milei dio a conocer a la sociedad. Lo que tratamos de que el doctor Pérez nos cuente es, primero, ¿cuáles son los procesos que tiene que transitar este decreto de necesidad de urgencia para que se decrete su validez o no? Bueno, el decreto que hablamos es un decreto excepcional dentro del régimen constitucional. Un decreto excepcional porque tengo que obligado a hacer esta introducción para meterme en esto. Sí, sin duda. Excepcional porque la Constitución ha previsto este tipo de excepcionalidad, porque el Poder Ejecutivo por ahí transita momentos excepcionales. Ahora, lamentablemente este decreto actual no transitó por momentos tan excepcionales por la cantidad de leyes que... 366. Dejó, claro, y ahí entra dentro a conceptualizarse, dentro de lo que dice la Constitución, que prácticamente invade el Poder Legislativo, prácticamente. Porque primero por el contenido de los actos que de alguna manera deroga la cantidad de actos. Son 300 en la totalidad. En un solo decreto. En un solo decreto. Y además porque la mayoría de las leyes que toca el decreto no son para ubicarlo dentro de una necesidad de derogación, y tampoco la urgencia. ¿Hay algún antecedente de esto o es la primera vez que se es la primera vez. ¿Lo sorprendió? Sí, a todos. Yo creo independientemente del concepto, dejo a salvo de que esto no de alguna manera, qué sé yo, despotricamos contra el que lo dictó, sino que realmente el acto en sí es... Razonablemente nulo, dijeron algunos. Claro, porque no reúne los presupuestos, pero los presupuestos elementales de la Constitución. Además, es el único porque, por ejemplo, en el gobierno que se fue, de Alberto Fernández, tocó un decreto de necesidad de urgencia con respecto al alcohol etílico, que trató de conseguirlo porque se había desabastecido, y también con el barbijo, que se había ido por las nubes. Entonces sacó el decreto, pero por lo general es por una ley puntual, nada más. O sea, por eso este decreto asombró a todos, tanto a los, yo no sé si a los propios, pero a todos nosotros nos asombró. Doctor, respecto de lo que el decreto tiene que transitar por el Congreso. Por el Congreso. ¿Cómo se define eso? ¿Cómo resulta? Bueno, el Congreso tiene un déficit que de alguna manera no fue corregido porque nunca se esperaba que aparezca esto. En la época creo que de la doctora Cristina, sacó el 2621, una regulación, pero no estableció en la regulación un trámite claro. El trámite claro hubiera sido que le establezca un tiempo, el mayor tiempo, de vigencia del decreto de necesidad mientras se trata el tema. Y además, después terminado esa vigencia, si no se trató, que se caiga por su propio peso. Acá es al revés ahora. Claro, no trata nada de eso. Entonces sigue vigente. Si por ejemplo una de las cámaras no lo aprueba, sigue vigente el decreto. Sí. Tiene que desaprobarlo las dos cámaras. Doctor, respecto de manifestaciones, como decíamos, de distintos juristas, de prestigiosos juristas, incluso muchos de la oposición, que han manifestado su opinión de que el decreto es inconstitucional. ¿Cuál es su opinión? No, y tiene varios vicios el decreto. Primero, los presupuestos propios de la Constitución, la necesidad y urgencia. Además de otros vicios más, de aparentar prácticamente asumir
las funciones legislativas. La suma del poder público, podríamos Práctica, decir. algunos hasta sostienen eso. Pero después están las propias leyes que derogan. Las propias leyes que deroga, por ejemplo, vamos a ponerle la laboral, deroga las disposiciones laborales que atentan contra el 14 bis de la Constitución. Después, por ejemplo, deroga una serie de leyes de protección que de alguna manera surge la inconstitucionalidad de todas esas disposiciones. O sea, están los vicios del propio acto, los vicios de las disposiciones legales que deroga, y prácticamente te digo, es un constitucionalista que analiza prácticamente el acto en sí, pero nosotros hemos visto que una cantidad de disposiciones, sin entrar, porque esas disposiciones no se debaten, cuando va el decreto, esas disposiciones no se debaten, se debaten si el decreto es constitucional o no, o ha reunido los presupuestos. El tema es que no se debaten esas leyes. Es cuestión de fondo, claro. Claro. En la letra chica. Que son, claro, decir. en la letra chica, esas leyes quedan prácticamente sin subsanarse. Doctor, todos miramos el Congreso, pero ¿qué rol va a jugar la Corte? ¿Y cómo la ve esta Corte? Porque usted hablaba de derechos de trabajadores, el 14 bis, la Constitución. ¿Cómo la ve esta Corte defendiendo los derechos también de los ciudadanos? Bueno, la Corte en sí algunas veces ha dado opiniones, no por este decreto, ha dado opiniones que se le podría aplicar a este decreto. Y sale la Corte diciendo de que no se puede utilizar. En la época de Alberto Fernández ya la Corte se expedía sobre ese tema que me estás preguntando. O sea, que de alguna manera todos piensan de que este decreto por la Corte directamente no pasa. Claro, porque porque se prestaría incluso una cantidad de confusiones, de injusticia. Por ejemplo, la indemnización del trabajador se suprime porque la van a sacar de un fondo, no se sabe cuál es el fondo, porque para el colmo, cuando toca la ley en general, en forma genérica. Claro, y lo que se ha dicho y se ha informado mucho, por lo menos por un sector del periodismo, es que justamente lo que tiene que ver con los derechos laborales va francamente en contra de los intereses de los trabajadores, beneficiando, habría que leer la letra chica, los intereses del poder económico más concentrado del país. Y en este sentido uno piensa, porque también es lo que se publica, que el gobierno está tratando de juntar los porotos necesarios en alguna de las dos cámaras para que de algún modo le dé el aval para poder sostener este decreto, y la definición final quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y la decisión final, al final terminaría la Corte decidiendo esto. Claro, y ahí ¿cómo nos encontramos? Porque más allá de lo que nos acaba de decir recién, lo que ocurre no resistiría un test de constitucionalidad. El conflicto no termina aprobándose o desechándose. El conflicto va a terminar posterior a eso, porque va a haber una cantidad de leyes, por ejemplo, el consumidor, que decías. Me parece a mí que eso de la falta de protección del ciudadano, cuando con la reforma del 94, el artículo 42 define una teoría del consumo y la protección del mismo, va a terminar prácticamente, o sea, no pierde el derecho, el destinatario de este decreto no va a perder el derecho de plantearle las inconstitucionalidades individuales a la justicia. ¿Se viene una ola de amparos? Sí, se viene una ola y un conflicto permanente. Estalló una cosa, estalló sin preverla. Alguien no fue lo suficientemente claro en establecer, porque en realidad el decreto, según la construcción que se ha hecho por distintos sectores que han proveído a la realización de este decreto. Pero cada sector no ha previsto, en realidad hubieran tenido que consultar a un sociólogo
¿qué conflictos van a venir? Claro. Sí, ¿Qué conflictos van a venir? Ya empezaron a manifestarse. El tema no termina acá con este trámite ante el Congreso, va a terminar con una vida de conflictos judiciales terrible, porque hay una cantidad de leyes, por ejemplo, la ley de protección de la producción. Esa ley de protección, hasta por organismos internacionales, está prevista. O sea que lo tienen hasta los norteamericanos. Protegen la industria de ellos. Sin duda, sí. Claro, entonces, política de dumping. Claro, había un organismo que ellos habían creado de protección, que también nosotros lo imitamos para proteger acá, que prácticamente es derogar las funciones de esos organismos. Me pregunta un oyente, Roberto, doctor, ¿el decreto ya está en vigencia o...? Está en vigencia. Está en vigencia, sí. Así que todo... Pero no se pierde los derechos si una vez que se trató. Si se trató prácticamente desecharlo, no se perdió los derechos. O sea, sería como un claro, año la aplicación de la ley. Acá se le ha aplicado, no se sostuvo la aplicación, algunas leyes establecen el día que empieza a regir. Sí. Esta no estableció nada y empezó a regir a los 8 días. Perfecto. Porque me preguntaba si tenía que ser aprobado por el Congreso o si ya estaba en vigencia ya desde el día ya está en vigencia. Ya está en vigencia. Así que hasta el día que esto se termine... Que se termine. Yo creo que el propósito de los organismos es tratar de resolverlo por sí o por no. En este momento, como dijo Néstor, me parece que hay una de las cámaras donde está prácticamente no clara en cuanto. La otra tiene un concepto terminante. Sí, de rechazo. Tanto de los sectores que lo apoyan. Sí, eso es lo que tiene de característico una este característica decreto que ha especial. generado, Claro. primero, interna hacia dentro del mismo partido de gobierno, Claro, Libertad Avanza, ha generado el consenso unánime de juristas, de políticos de ambos lados de la grieta, por decirlo de algún modo. Exactamente. Solamente ha levantado la celebración y el acompañamiento de las cámaras empresariales, los sectores más concentrados de la economía del país. Sí. Y bueno, eso da un poco una señal de para dónde podría salir este tiro en contra de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Creo que estamos llegando al final del programa, doctor. Muchísimas gracias por haber venido y haber dado por lo menos un acercamiento hacia lo que se viene para el futuro, para un año 2024 que va a empezar con un duro golpe a los bolsillos de los trabajadores. Claro, exactamente. Y además otra cosa, si suponte de que lo desechen en el término donde está en receso el Congreso, después vienen los conflictos judiciales, que paralelo lo tienen cada uno de los involucrados, que hay sectores gremiales, hay sectores de los trabajadores, hay sectores sociales, hay todos los entes de protección de los consumidores van a salir a pegar. Bueno, escuchábamos al doctor Candelario Pérez. Muchísimas gracias por haber venido, doctor.